Buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Diversidad es el tema central de este evento y es el tema central de mi mundo de trabajo, porque mi oficina es la selva amazónica del Departamento de Madre de Dios. Esta imagen, solamente esta imagen, puede contener más de 1000 especies de árboles. Este es diversidad. Un área de una cancha de fútbol puede tener más especies de todo el continente de Norteamérica. Eso es diversidad. Y he dedicado los últimos 15 años en entender cómo funciona esta diversidad, cómo se mantiene la identidad y la estabilidad de estos ecosistemas hiperdiversas. Pero primero, hablando de especies, quería aclarar que no soy una especie nativa del Perú. Tengo origen exótico. En otras palabras, soy como un mango, de origen hindú, pero bastante cómodo y aceptado en el Perú. O sea, Mangifera indica, subespecie peruviana. Mi viaje personal comenzó en la ciudad de Madras, ahora conocido como Chennai, en el sureste de la India, donde nací y crecí. Y como niño me encantaba leer enciclopedias y artículos sobre biología, más que todo sobre la naturaleza. Y quedaba impresionado de la selva amazónica. Tenía este sueño de, en alguna manera, experimentar la selva amazónica personalmente. Y bueno, luego decidí ir a Estados Unidos para estudiar. Hice mi pregrado en estudios medioambientales. Decidí empezar un doctorado. Y fue en ese momento donde tenía esta oportunidad increíble de viajar por fin a la selva amazónica, gracias a mi asesor de doctorado, que había hecho mucho trabajo en Madre de Dios en el Perú. Entonces, llegué aquí en 2003, fue casi directamente a la selva, y ahí empecé mis labores de los últimos 16 años. Este es lo mejor que uno puede esperar. Literalmente una alfombra verde sin fin hasta el horizonte, ¿no? Y estos bosques contienen tanta diversidad de cualquier grupo de vida, pero el primero que me impresionó, me enamoré con los árboles gigantes que tienen siglos de vida, que me parecen tan elegantes e impresionantes que me gusta referir a ellos como megaflora carismática, como esta lupuna, que es el árbol más alto de toda la Amazonía, o este que se llama aletón, que es un árbol que puede tener aletas que miden hasta 20 metros. Siento muy humilde a la pie de estos árboles. La selva tiene varios animales, especies pequeños y grandes, pero ciertas especies tienen funciones muy importantes. Uno de ellos es el mono araña, conocido como la maquisapa en esas partes. El otro es la huangana, es básicamente un chancho nativo de la selva. Estos animales se refieren a ingenieros de ecosistemas, aunque prefiero considerarlos como artistas, porque literalmente diseñan estos ecosistemas. La existencia de tanta diversidad de plantas con animales que dependen de las plantas resulta en esto, una coevolución entre plantas que tienen que atraer a los animales para estar transportados, por lo cual tienen frutos de diferentes colores, con pulpa muy nutritiva, que atrae al animal a tragar toda la fruta y en el proceso transportar su semilla. Pero existen varias especies también que han decidido evolucionar sin la ayuda de los animales para su dispersión. Tienen varias formas de adaptación para volar con el viento. ¿Por qué es necesario alejarse del árbol madre, de su madre? Eso es básicamente lo fundamental de estos bosques amazónicos que explica su diversidad. Es la combinación de dos procesos sencillas pero profundas: dispersión y herbivoría. Dos maneras
en cual los animales interactúan con las plantas. Ahora, no soy el primero que ha sido interesado en estudiarlo. Este ha sido un tema que ha fascinado biólogos desde el siglo XIX. Hace 50 años, dos biólogos famosos en el mundo de ecología tropical juntaron toda la información, las observaciones y postularon una hipótesis que está conocido como la hipótesis de Jansen y Connell, nombrado por estos dos capos de la ecología. Y les voy a dar la versión de 2 minutos, que algo que consume casi cada día de mis pensamientos que he pasado 15 años en estudiar, ¿no? La hipótesis ofrece una forma en que podemos mantener la diversidad en bosques tropicales, ¿no? Al nivel del árbol individuo es la suma de dos procesos que involucran animales. Uno se refiere a la sombra de semillas, simplemente el hecho de que una pequeña proporción de semillas no se cae directamente debajo del árbol madre, están transportados. Y el transporte, por la mayor parte, facilitado en las barrigas de animales frugívoros como la maquizapa. ¿Por qué es importante? Porque existe un universo de lo que referimos a enemigos naturales, insectos adultos, orugas, hongos, otros tipos de microbios que destruyen todas las semillas no dispersadas, según la teoría. Con este resultado de que la siguiente generación de cualquier especie no se encuentra debajo de la copa o alrededor de la misma especie, sino a cierta distancia alejada. ¿Cómo se mantiene la diversidad, este mecanismo? Bueno, vamos a usar el alfabeto como un ejemplo. Aquí tenemos 6 especies, cada representado por un alfabeto mayúsculo. Los círculos representan las áreas donde cada especie no puede regenerarse, ¿no? Según la teoría, eso abre espacio para que cualquier otra especie, menos esta especie, puede regenerarse. ¿Y cómo llega ahí? Por dispersión, facilitado mayormente por animales. Así que este es un mecanismo para mantener la alta diversidad de especies. Estamos hablando de miles de especies de árboles. En Madre de Dios tenemos más de 2,000 especies de árboles. Entonces, la base de estos ecosistemas son 2 procesos fundamentales mediados por animales: dispersión y herbivoría. Todo lo que les he presentado hasta ahora es teórico, pero en los últimos 15 años he dedicado esfuerzos para entender, probar estas teorías. Y este es un ejemplo, una especie bastante común en un área de 100 metros por 100 metros, 1 hectárea, 2 canchas de fútbol. Cada símbolo verde representa la ubicación de un árbol de tamaño de ser adulto, reproductivo. En 10 años hemos podido confirmar dónde se caen las semillas, las frutas y semillas. Y se notan que están agrupados alrededor de ciertos árboles y existen áreas grandes en esta hectárea que parece que no han recibido ni una semilla. Ahora, la pregunta para ustedes, olvidando todo de biología, es ¿dónde pueden esperar encontrar la siguiente generación de esta especie? Probablemente donde se encuentran la mayoría de semillas, ¿verdad? Buena predicción, pero esta es la realidad. Cada triángulo verde, azul, es un plantón, un niño de esta especie que llegado a 1 metro de altura, que representa la futura generación. Y se nota muy obviamente que cada plantón es el resultado de una semilla dispersada alejado del árbol madre. Esta es la realidad. Eso fue la gran parte de mi tesis de doctorado, basado en cual publicamos un artículo preguntando si todas las semillas son iguales o no y haciendo la prueba. El resultado es que definitivamente no. Solamente las semillas dispersadas contribuyen a la siguiente generación, por lo cual contribuyen a la diversidad, ¿no? Entonces, para resumir todo esto en términos que todos pueden entender, la diversidad de bosques tropicales se deben a 2 procesos fundamentales en todas nuestras vidas: comer y defecar. Resulta en diversidad.
un ecosistema tan complejo con tantas especies basado en dos actividades fundamentales mediados por animales, ¿no? Ahora, en un mundo perfecto, así será la situación en toda la Amazonía, ¿no? Los animales interactuando con las plantas, comiendo, defecando, haciendo girar el mundo. Pero la realidad es un poco diferente. En los últimos 20 años, en varios lugares de Amazonía, incluso en Madre de Dios, estos animales, los dispersadores, han sido eliminados por alta presión de cacería, sin manejo, ¿no? Hasta que existe este término, bosques vacíos, vacíos no de sus árboles, pero de sus animales, sus dispersadores, sus artistas, sus ingenieros, ¿no? Y esta es una frase del primer artículo que formalizó este fenómeno, ¿no? Y me gusta mucho porque nos dice que no es suficiente tener árboles, necesitamos interacciones, necesitamos ecología en estos bosques, ¿no? Este es un ejemplo de lo que puede pasar en la ausencia de dispersión. En un bosque con dispersadores, esta especie se nota que tiene mucha dispersión y que la siguiente generación está ubicado alejado de los árboles madres. ¿Qué pasa con la misma especie en un bosque sin dispersión? Básicamente, bastante agregación. La siguiente generación está concentrado, está agregado en sí y cercano a los árboles madres, ¿no? Este es el efecto de la ausencia de dispersión. Bastante agregación, dominancia de pocas especies y con el resultado de que al nivel de la comunidad la diversidad se pierde, ¿no? Esta es la comparación entre un bosque con dispersadores, la línea azul, y el bosque sin dispersadores, la línea roja. Y se nota que por cualquier cantidad de individuos, la diversidad, el número de especies está bastante reducida. Entonces, el mensaje claro es que en bosques amazónicos con reducción de dispersión, menos diversidad, más agregación. Y nos da cuenta que es muy importante que los diseñadores, los ingenieros están conservados y protegidos, porque sin ellos encontramos un ecosistema bastante reducido, bastante simplificado. Bueno, espero que les pareció interesante, pero están probablemente pensando, ¿por qué me importa fuera de la selva amazónica? Y quería darles 3 ejemplos del pasado, presente y futuro, de por qué les debe importar. La primera, ¿alguien sabía que el árbol en la bandera peruana es la cinchona, la quina? No es la hoja de coca, por si acaso, ¿no? Este árbol es un héroe porque ha sido la cura para el peor matador en la historia de la humanidad, la malaria. Castaña es una especie emblemática de Madre de Dios. Tiene una nuez bastante deliciosa con alta concentración de grasa y antioxidantes. Hace unos años se ha descubierto que el selenio natural que tiene la castaña es muy efectivo para retrasar el avance de Alzheimer. Y al final, mi ejemplo favorito. Hace un mes estuve en un albergue en Madre de Dios donde habían desarrollado este cóctel exótico, ¿no? Casi 100% de ingredientes de la selva menos la naranja, ¿no? Este es simplemente la superficie de las posibilidades. Con miles de especies existe un mundo de sabores, de experiencia sensorial que nos falta descubrir. Y les puedo confirmar que fue una experiencia deliciosa, ¿no? Y nos esperan muchas más experiencias deliciosas, ¿no? Entonces, quería dejarles con algo para pensar, ¿no? ¿Cómo nos podemos inspirar los bosques amazónicos en nuestras vidas? Básicamente, las semillas son ideas y los mutualismos entre los animales y las plantas son colaboraciones, ¿no? Debemos colaborar, debemos dispersar nuestras ideas, porque es crítico para el bienestar de la sociedad que tenemos una diversidad de ideas, ¿no? Vivimos en un mundo con bastantes problemas
y necesitamos opciones, necesitamos diferentes formas y soluciones. Eso solo puede existir con una diversidad de pensamientos, ¿no? Así que quería terminar dejándoles con este mensaje por mi amigo el dispersador, ¿no? Dispersen sus ideas. Si saben algo que les parece interesante, comunícanlo, ¿no? No lo dejan estancadas y colaboren. Muchas gracias.